San Fernando. Y como ven, pues en este mes de marzo también conmemoramos el Día de la Mujer. Entonces, pues vamos a estar haciendo eventos relativos a ello. Y pues vamos a hablar un poco acerca de algunas mujeres que pues encontramos aquí en este panteón del siglo XIX y cuál es el papel pues de estas mujeres en la historia, ¿verdad? Porque muchas veces leemos así los libros y parece que pues nada más encontramos hombres, ¿verdad? En la historia, cuando realmente pues siempre hemos estado como que más o menos mitad de mujeres y mitad de hombres, ¿verdad? Pero ¿por qué no las encontramos en los libros? ¿Por qué no se encuentran pues en fuentes tradicionales de la historia? Bueno, esto tiene una explicación. Es porque muchas veces la historia se ha considerado pues en su vertiente de la vida política y la vida bélica, y bueno, también puede ser un poco la económica, y generalmente en esos ámbitos de acción pues siempre han estado más los hombres, ¿no? Tanto en la guerra como en la política, como en la economía, y las mujeres pues no tanto, ¿verdad? Pero siempre hemos estado también ahí en esa parte de la historia. Ahorita ya se ve más participación, ¿no? No tanta como pues tendría que ser como una equidad, pero sí ya es mayor que en el pasado. Entonces, por eso, pues en el estudio de la historia no se tiene pues este registro de tantas mujeres. Sin embargo, la historia ya cuando amplía este campo de estudio, y que eso se da ya hasta mediados del siglo XX, es reciente, que se va tomando en cuenta la historia de la vida cotidiana, la historia cultural, la historia social, y ahí sí que entramos, ¿verdad? Porque muchas veces sí estamos en este mantenimiento de la vida cotidiana. Y como ustedes saben, el siglo XIX pues es un siglo de muchas guerras, de muchas revueltas. Y entonces, al principio del siglo XX también, con la revolución, y nos preguntamos ahí dónde estuvieron las mujeres, ¿no? En esos procesos de guerra. Entonces, pues nos vamos a contestar, estaban manteniendo la vida, estaban manteniendo, pues, qué comían los soldados, estaban atendiendo a los heridos. Entonces, todo eso era un mantenimiento de la vida, y que sin ellas, sin esa labor, pues no se hubieran podido ganar estas guerras, no se hubiera podido mantener pues cierto orden doméstico, ¿no? El cuidado de los hijos, no hubiera sido posible sin estas mujeres. Entonces, por eso este mes lo aprovechamos para reconocer a todas ellas, y hay varios eventos también aquí, que de una vez, bueno, pues vamos a hacer el anuncio, porque hay un grupo de teatro que de hecho ayer estuvo aquí, y con la noche a las puertas de San Fernando, y pues presentan ahí, es una pues representación teatral, pero pues ponen tanto hombres como mujeres. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de ver pues esta obra, se las recomiendo muchísimo. ¿Cuándo es nuevamente? La pasan generalmente, ¿verdad? Va a ser Ay, bueno, ya se regularmente. Los anuncios, Sí. Yo formo parte del personal del Sí. Panteón. Bienvenidas, bienvenidos. Sí. Como mencionaba bien la maestra, durante marzo vamos a tener distintas actividades relativas a las mujeres. El siguiente sábado 7 de marzo, con la actriz Nelly López de Aquino, vamos a tener el recorrido de Mujeres Ilustres, justamente para ella, personalizando a Dolores Escalante. Va a hablar un poco acerca igualmente de las mujeres de aquí del Panteón. El sábado 14 de marzo, a cargo de una servidora, vamos a tener el recorrido de Madame Calderón de la Barca, este recorrido teatralizado. Y el sábado 21 a las 5:30 de la tarde va a estar esta compañía que menciona la maestra, con el proyecto Las Viudas del Imperio. Vamos a tener a Concepción Lombardo, a Carlota, y a la viuda de... creo que es de Tomás Mejía, me parece. Sí, Vamos a tener esos tres personajes. Los vamos a tener. Ese es estreno, ¿verdad? Ese es estreno. Estreno, así que ya saben, primicia. Sí. A las 5:30, como es la entrada de la primavera, igual los museos van a extender un poco su horario. Normalmente nosotros cerramos a las 5, pero esa presentación va a ser a las 5:30. El 21. El 21. Tanto el 7 como el 14, el 21. Y el 28 también me parece que va a haber un monólogo de Margarita, Margarita más adecuada. Entonces sigan en redes sociales, pero sí vamos a estar bastante ocupadas acá en el Panteón. Bienvenidas, bienvenidos. Y les vuelvo a dar acá la palabra a la maestra. Y les recomiendo mucho esos eventos, porque claro que, bueno, ahorita va a ser platicadito en mi caso, pero ya verlas aquí caracterizadas y todo, de verdad que es algo que no se pueden perder. Es como si viajáramos en el tiempo.
Entonces sí es algo muy bonito. Si les muestro un poco eso, también se pueden colocar así como más en la sombra, así como gusten, para que no se... bueno, si les gusta, sí, para que no nos quememos. Pero entonces tenemos aquí pues esta primera placa de Isadora Duncan, que solamente es la placa, porque muchos se han visto que, bueno, ven el nicho y dicen, a lo mejor ahí está Isadora Duncan, pero no, solamente es una placa conmemorativa que se colocó aquí en este panteón. Pero bueno, pues ella, vale la pena saber también un poco de su historia. Muchos más nos acordamos más como de su muerte, ¿no? Porque fue muy trágica y bueno, y ahí ya no usamos estas mascadas tan largas, exactamente, porque pues a ella con esa mascada que traía muy larga, pues se enreda, ¿no? Ahí en la rueda de su auto, y pues esa misma mascada pues la estrangula, ¿verdad? Entonces, híjole, vamos a empezar por su muerte, pero fue una bailarina muy famosa, muy talentosa, y entonces ella también hace algunas innovaciones en la danza en su momento, y también lo que pues eran un poco en contra de la costumbre que se tenían en ese momento, en el ámbito tanto de las mujeres como de la danza. Por ejemplo, ustedes han visto las bailarinas, cómo se hacen así como su chonguito, no salen muy maquilladas porque pues es una disciplina y todo eso. Ella no, ella solía salir así casi sin maquillaje, con el cabello suelto, porque ella en su infancia convivió mucho en la costa con el mar. Entonces ella decía que se inspiraba mucho su baile en las olas del mar. Entonces, como ven, eso pues significaba para ella la libertad y todo eso. Entonces, por eso ella no estaba así como que tan de acuerdo con esos cánones. Y pues se le llamó como demasiado extravagante, algunos no estaban de acuerdo con cómo hacía eso, pero por su gran talento, pues sí dijeron, bueno, es que danza increíble, ¿no? Y igualmente, pues en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, ella interpretó a óperas de Wagner, bueno, la música de Wagner, y como saben, pues eso era muy polémico, ¿no? Porque él estaba a favor pues de los alemanes y también de la marsellesa de parte de Francia. Entonces, como había enemigos ahí entre esas facciones, ya empezaba como que la guerra, pues sí también fue muy polémico lo que hacía, pero ella decía, mientras sea música, pues yo la voy a interpretar, ¿no? Entonces hacía eso, y en cuanto a su danza y a su arreglo personal, pues también tuvo estas polémicas. Sin embargo, pues cuando alguien es así como que de este modo artista y que tiene esos talentos, eso como que ya queda en un segundo término, y entonces esas polémicas sí sucedieron, pero se le siguió reconociendo, ¿no? Pues por cómo era. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? También todavía este reconocimiento, pues esta plaquita. Y así vamos a ver pues varios nombres aquí en este panteón, tanto de mujeres como de hombres. De muchas tal vez pues no sean tan famosas, porque recordemos, como estábamos platicando hace ratito, estaban en un ámbito más doméstico, ¿no? Sin embargo, pues no quiere decir que sus historias no hayan existido, solamente que pues no se escribieron tanto, no se contaron tanto, pero aquí vamos a hablarles un poco de cómo era ese ámbito en este siglo. Entonces vamos a ir ahorita hacia otro nicho, que bueno, más bien es una tumba donde está un personaje también famoso. Vamos a caminar hacia acá. Y llegamos aquí, a ver, a Lolita Guerrero. Dolores Guerrero, pero bueno, vamos a decir Lolita Guerrero. Y ella fue la hija de Vicente Guerrero. Entonces, pues ahí viene que, pues sí, ella también sí es un poco famosa en ese sentido. Y bueno, dice ahí de Rivapalacio, ¿no? Pues en ese tiempo los apellidos, bueno, la mujer tomaba el apellido del marido, ¿no? Todavía hasta el siglo XX creo que era algo muy usual. Creo que en el siglo XXI ya no tanto, ya decimos así como que nuestros dos nombres, ¿verdad? Pero todavía en el siglo XX sí decíamos, bueno, la señora sí, la señora, exacto, y ponían el nombre del marido. Entonces su marido también fue muy famoso, y bueno, si ven, ella conservó el guerrero, ¿no? Porque también su papá, famosísimo, ¿no? Héroe de la independencia. Y su esposo, pues fue un abogado también muy famoso, Mariano Rivapalacio, que hace poco también fue caracterizado por uno de los actores que pues vienen a colaborar, ¿verdad? Mariano Rivapalacio, porque fue pues el aniversario luctuoso, ¿no? Me parece, de Mariano Rivapalacio. Y bueno, pues ella se casa con él,
Y ella también la cualidad que tiene es que va a mediar en cuanto a algunas ideologías. ¿Se recuerdan que estaban en tiempos de guerra, ¿no? Muy bélicos? Pero en el caso de su esposo se caracterizaba él por ser muy justo. Y ella pues va a educar de la misma forma a su hijo, a Vicente Rivapalacio. Entonces él también es muy famoso. Vicente Rivapalacio Guerrero. Los dos van a ser abogados. Y entonces cuando sucede el Segundo Imperio, donde está Maximiliano, Vicente de Rivapalacio, que es el hijo de Lolita, en el cual pues ella también tiene esta influencia de mediar en estas facciones y de defender lo justo, Vicente Rivapalacio va a ser el que va a conducir a Maximiliano a su celda. Y lo hace con toda caballerosidad. Él decía, bueno, pues aunque sea mi enemigo, no tengo por qué ser grosero o exponerlo a cosas malas. Él fue todo un caballero, ¿no? Tanto que hasta Maximiliano le regaló su caballo. Le regala a Vicente Rivapalacio. Y ya que está ahí en la celda, pues sí ve que no tiene mucha esperanza, la verdad. Pues sí, ya se presumía, ¿no?, que sí podía ser condenado a fusilamiento, pero iban a hacer un juicio. Entonces Vicente pues va a recomendarle como abogado a su padre, que es pues Mariano. Y de hecho sí sucede. Entonces Mariano, siendo liberal, siendo un republicano convencido, pues tenía esta influencia que les digo, ella también era así, de que era muy mediadora. Entonces tanto en su esposo como en su hijo pues influye de esta manera. Y en el caso pues Mariano Rivapalacio va a defender en el juicio a Maximiliano. Y bueno, pues sí resulta pues condenado a muerte, ¿verdad? Porque pues las leyes ahí sí que estaban muy duras esas leyes. Pero pues la labor que hace es que decían lo justo. Recordemos también que bueno, pues Vicente Guerrero muere al igual que Agustín de Iturbide, y que habían tenido por ahí algunos problemas, ¿no? Pero cuando empieza a contar la historia el nieto de él, pues Vicente Rivapalacio, él dice que ambas muertes como que fueron injustas, que no se deben de dar ese tipo de, pues, de condena, aunque sean enemigos, ¿no?, políticos. Entonces él condenaba tanto el fusilamiento de su abuelo como el de Iturbide. Y entonces, siguiendo esa política que tenían ellos, esa ética, decían, pues a Maximiliano tampoco deberían de hacerle pues esto. Sin embargo, bueno, pues las leyes que les digo en ese momento, pues eran muy duras precisamente por la guerra, pues tuvo que ser de esa manera, ¿no? Y pues sí, es fusilado. Mariano Rivapalacio ya no quiere cobrar por esos servicios, porque dice, pues es que finalmente perdimos el juicio, ¿no? Ni modo. Pero el hermano de Maximiliano dice, no, ¿cómo no? Pues es su trabajo, sí, vamos a darle como una recompensa. Dice, no se preocupen, no me deben nada. Y después le va a mandar desde Viena una, de estas como, vajilla, pero eran de estas imperiales, así súper adornazo. Sí se la envían hasta acá, ¿no? Hasta México, pues para la familia Rivapalacio Guerrero. Y pues es así, como tienen esta intervención. Y ahorita pues sí tenemos aquí a Dolores Guerrero, porque ya su hijo y su esposo pues ya no están en este panteón, se los llevaron al panteón de las personas ilustres, porque ahora también hay mujeres. Antes ahí también se ve, sí, claro. Antes era el panteón de los hombres ilustres porque solo había hombres, y ahorita ya se empezaron a incluir mujeres, y ya es el de las personas ilustres. Entonces, como ven, pues iba cambiando, ¿no?, la concepción de la historia, pues se van abriendo más espacios, incluso en la muerte, ¿verdad? Porque pues ya después de que ya no están aquí, pero sus cuerpos y bueno, su memoria empieza pues a ser reconocida de esa manera. Pero aquí nos queda Lolita, entonces para también recordarla a ella, Lolita Guerrero. ¿Fue su única hija? Sí, creo que sí, fue su única hija. Bueno, y ya aquí sí. Creo que ya no están los restos de Guerrero, ¿verdad? No, ya están no. En columna la columna de la Independencia, sí, porque también estaba aquí. Sí, pero de todas formas, como estuvo, pues da nombre a la colonia, ¿no? Claro. La colonia Guerrero. Y bueno, pues aquí está también este busto, que ahorita lo vamos a ver del otro lado, y en el jardín también. Entonces, bueno, pues sí tenemos aquí gran presencia de Vicente Guerrero, aunque les digo, bueno, pues ya no está su cuerpo, pero su memoria continúa.
Y bueno, pues vamos ahora hacia ese pasillo por allá, donde vamos a contarles un poco más de historia de las mujeres. Este muro de nichos, que es conocido como el muro de los angelitos. Y pues si ven las fechas, aquí se concentran más pues los niños. En ese tiempo muchos morían pues a edad muy temprana. Entonces también nos ubicamos en el siglo XIX y vamos a comprender pues precisamente ese dolor de las madres, ¿no? De las mujeres al perder a sus hijos tan pequeños, que ahora afortunadamente pues gracias también a las vacunas y a tratamientos de salud ya no es tan frecuente. Sí llega a suceder, pero ya como en este siglo pues no, ¿verdad? Entonces las mujeres pues sí que las sufrían, porque imagínense, bueno, las que son mamás, imagínense también desde el parto, ¿no? ¿Cómo cuesta trabajo un parto? Entonces, y desde ahí, y claro, el amor de los hijos que, bueno, es incondicional. Entonces, pues ellas sí, varias mujeres tuvieron, pues compartieron, ¿no? Estas vivencias. Incluso Margarita Maza de Juárez, que ahorita también vamos a hablar de ella también perdió varios de sus hijos cuando eran chiquitos. Y pues todo el tiempo llevó esa pena porque pues es un dolor muy grande. En esa representación que les comento, y no sé si vaya a estar en el monólogo de Margarita Maza, que también va a estar, pero cuando está en ese grupo la actriz Alexandra de Mendoza, se llama así ella, bueno, a mí la verdad me hace llorar porque recuerda todas estas vivencias de Margarita Maza y en ella las de muchas mujeres que compartieron pues estas penas. Y entonces aquí les brindamos una especie de homenaje a estos niños y niñas. Y si ven, aquí hay un mensaje de una madre, porque aquí lo dice, aquí duerme, ¿no? Y dice pues el nombre de su hijo. Y pues dice, hablad bajo, no le despertéis, ¿no? Porque estamos así como, pues honrando la memoria, ¿no? De todos ellos, y pues el muro de los angelitos, que sí nos recuerda pues ese paso tan breve, ¿no? De muchos niños, pero que aquí está de todas maneras, pues en esta memoria. Y pues vamos a seguir caminando porque vamos a recordar otra madre que también perdió a su hijo. Y bueno, pues vamos a ver de qué madre se trata. Este es el muro de los angelitos o muro de párvulos. Y en este caso, bueno, aquí tenemos otras tumbas. No está, bueno, pues la mujer de la cual les voy a contar, pero sí está su hijo y está su esposo. Entonces, si gustan, bueno, vamos a ir entrando así como poco a poquito para que vean. Vamos a entrar unos cuantos y después otros cuantos. Y vamos a ver la tumba que está hasta arriba, este nicho, donde dice el general Leandro Bachi. Vean, está así como su perfil, ¿no? Es como recuerda como un medallón como de un héroe griego. El general Leandro Bachi, ahorita les vamos a comentar quién es y por qué. Vamos a hablar de su mamá. Vamos a que entren los que no han entrado y vamos a ver en esa dirección que es hacia arriba, en esta dirección, el general Leandro Bachi, para que lo vean. Sí. Al ver ya este nicho de este general, que ya tampoco está aquí porque igual ya se lo llevaron al panteón de las personas ilustres, pero él fue un general liberal en efecto, muy joven, como ven ahí en el medallón, pues se le representa muy jovencito, ¿no? Y este medallón es parecido al de los héroes griegos, porque él se le identificaba con Pílades, y él estudió en el colegio militar. O sea, se hizo general muy jovencito, porque entró a los 11 años al colegio militar, entonces avanzó muy rápido, aparte era como un niño prodigio, conoció a los niños héroes, porque sí le tocó esa época, solo que él no estuvo cuando fue la batalla, su papá sí se lo había llevado. Recordemos que pues en ese momento sí dijeron, los cadetes no deben de estar aquí, ¿no? Entonces su papá sí fue por él. Pero de todas maneras en las calles él se salió a luchar, porque él era así, ¿no? Probablemente de haber estado con ellos nos hubiera acompañado, pero bueno, pues no fue así. Y pues ya más grande se une a la guerra de reforma, primero a la revolución de Ayutthaya y luego a la guerra de reforma del lado de los liberales. Y pues es fusilado muy jovencito.
tenía como 28 años cuando pues finalmente pues sí lo fusilan. Y bueno, pues aquí es donde viene también la historia de su mamá, porque posteriormente pues van a entrevistarla precisamente para que les dé estos detalles de su muerte, de cómo recibe ella pues esta noticia, y ella todavía conservaba la ropa con la que fue fusilado su hijo. Entonces imagínense así, pues ensangrentada y todo. Hace poco de hecho se hizo una restauración del chaleco que llevaba en el INAH y estuvo pues en exhibición en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, donde pues él también fue ahí cadete, ¿no? Ahí estudió. De hecho, fue compañero de Miguel Miramón, era amigo de Miguel Miramón. Exacto, sí, fue muy amigo de él, y eso que pues uno era conservador y el otro liberal. Exacto, era su amistad muy, muy estrecha, que de hecho por eso a él se le decía Pílades y a Miramón se le decía que era Orestes. Se les comparaba con esos héroes, ¿no? Griegos, y en su caso que hasta se parecía, por eso hacen este medallón muy parecido. Y pues sí, de hecho van a entrevistar a la mamá Ángel Pola, que pues era un periodista e historiador, ya posterior a lo que fue estas guerras. Él empezó a investigar mucho acerca de cómo fueron estos sucesos, y ella le comenta que pues a su hijo lo había fusilado Leonardo Márquez, y Leonardo Márquez se caracterizaba por ser pues muy cruel en ese aspecto. Exacto, bueno, se le apodaba el tigre de Tacubaya, sí, pero sí, tenía ese apodo porque era, híjole, sí decían muy, o sea, no se portaba como que, algunos sí decían somos enemigos, pero pues te guardo cierto respeto, ¿no? Como los Riva Palacio que ya vimos, pero en su caso de él pues no era así. Entonces él los fusilaba y después los colgaba para, según él decía, aquí van a servir como de ejemplo para que no se unan a esta causa. Entonces eso hace, por ejemplo, también con Melchor Ocampo, donde primero lo fusila y después lo cuelga. Entonces hace lo mismo con Leandro Valle, que bueno, lo deja así, y van encontrándolo así en el camino, pues unos arrieros que lo ven y ya lo bajan, lo ponen en su carreta y se lo llevan a su mamá. Pero imagínense ya fusilado, pues cómo estaba ya la situación, ¿no? Como que encontraron su ropa pues ensangrentada y todo, y aparte pues ya la habían colgado. Así lo ve su mamá, así lo recibe ella, y así pues ella le va a dar cristiana sepultura, porque aparte pues ella sí era muy devota. Antes de que se fuera su hijo pues a pelear esa batalla, le da a ella un escapulario, le dice bueno pues que te cuide, y él le dice no mamá, porque pues él era como liberal, no creía tanto en eso, ¿no? Él decía como que esto es más de los conservadores, y dice van a decir que predico una cosa y hago otra, por favor no. Y ella dice bueno pues hazlo por mí. Bueno, está bien, ya se lo pone, ¿no? Momentos antes de que a él lo fusilaran, de hecho, pues regresa ese escapulario, y como uno de los últimos deseos dice dénselo a mi mamá. Y bueno, dice, imagínense hasta en esos últimos momentos lo que dice, ¿no? Díganle que no era tan milagroso. Pues, sí, no, por el resultado que tuvo, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero al igual que Melchor Ocampo, ya ven que Melchor Ocampo regala su saco, regala sus botas, y entonces este joven regala su capa de capitán, se lo da al sacerdote, que le dice, ¿te quieres confesar? Dice, yo no creo tanto en eso, pero como lo respeto, pues tenga mi capa, ¿no? Y le dice el sacerdote, muchas gracias, pero bueno, todavía hace mucho frío, todavía no ha llegado el momento de que se la vuelve a poner, ¿no? Así como para que no tenga frío, pues hasta el momento que ya pues sucede, pues esto. Y ya, bueno, pues van en efecto ya después con su mamá, le entregan pues este escapulario, algunas cartas que él dejó para sus amigos, para su prometida, porque les digo, pues era joven él, entonces apenas iba a casar, la deja viuda antes de casarse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues también otra gran tragedia ahí, porque muchas mujeres también sufrían esa parte, ¿no? De que sus parejas pues estaban en la guerra, sus novios, sus esposos, muchas quedaban viudas, o ya no se casaban porque pues ya habían muerto, ¿no? Sus novios. Y es lo que pasa también pues con su novia, ¿no? Y la mamá pues queda siempre con ese shock. La mamá se llamaba Ignacia y dice, bueno, pues mi hijo me lo traen de esa manera, guardo la ropa, dice, ahí la tengo en un ropero, pero dice, ya prefiero ni verla, porque cada vez que la veo me pongo mal, ¿no? Pues claro. Muy entendible, era muy muy doloroso para ella. Posteriormente, y que ya después de los años, pues sí, esa ropa, ya los descendientes, no de él, porque pues él ya no se casa, sino de la hermana de él,
donan esa ropa pues a Lina, y entonces es cuando todavía podemos encontrar a veces pues esa exhibición del chaleco, ¿no? De Leandro Valle. No lo exhiben siempre porque son prendas que pues se pueden dañar al estar, por ejemplo, como en el intemperio. Luego nos dicen por eso que no saquemos las fotos con flash, porque eso también va dañando pues tejidos ya del siglo XIX. Entonces se le cuida, ¿no? Pero a veces que sí se hacen este tipo de exhibiciones. Entonces, pues su mamá, aquí recordamos este episodio y pues de Leandro Valle, ¿no? Sí, sobre todo Sí. yo creo que también la forma tan violenta, ¿no? En que Exacto. es porque, bueno, como mencionabas hace ratito Sí. de el tigre de Tacubaya, que pasa la historia también porque mata como a 52 personas entre sí, médicos, sí, voluntarios y todo, llega y mata a todos, ¿no? Sí. Entonces, sí era una crueldad innecesaria. Exactamente, sí, él por eso tiene ese apodo. Sí. Y de hecho, bueno, pues eran médicos, o sea, es que agarró parejo, porque sí le habían dado la orden de que fusilara a los jefes militares, pero él también se fue contra los médicos, nada más porque los estaban ayudando, ¿no? Un deber de un médico pues es ayudar a los heridos, entonces es lo que estaban haciendo, ¿no? Y a las mujeres, otra vez mete a la cárcel a 2 mujeres que andaban por ahí también ayudando, pues como que sirviendo a los médicos, ¿no? Haciendo como de enfermeras improvisadas, pues las metí a la cárcel también, así como haciendo, sí, muy cruel, ¿no? Muy arbitrario, pues avanzando más hacia acá. Bueno, pues, si gustan aquí nos podemos quedar para que no les dé el sol, pero vamos a ver entonces hacia acá. Salud. Sí. Vamos a ver hacia acá, porque aquí además de estar Juárez, pues también está su esposa, está Margarita Maza. Entonces vamos a hablar de ella. Miren, bueno, aquí a Juárez lo está teniendo la patria. La patria que es pues ya un concepto abstracto, ¿no? Pero también ahí la podemos ver como una mujer. Porque pues era como que la acoge, como dicen, la madre patria, ¿no? Hablan de eso, lo va a tener aquí hacia Juárez. Y aparte en este mausoleo, esta estatua está inspirada en la piedad, cuando la Virgen María tiene a Jesucristo, solo que ya sería una piedad laica. Porque exacto, sí, porque claro, sí, porque en este siglo empieza la separación de la Iglesia y el Estado. Exacto, y faltan muchos santos que dicen, bueno, es que teníamos tanto el panteón de santos, ahora vamos a tener el panteón de héroes, ¿no? Sí. Y entonces se le empieza a tratar, por eso de ahí vienen los héroes de bronce, porque se les empieza a hacer como si fueran los santos, ¿no? Como muy perfectos. Por eso es que después, ya cuando nos enteramos de que, mira, o sea, Juárez también tenía sus pecadillos, ¿no? Tenía sus cuestiones ahí, y muchos se decepcionan, ¿no? Dicen, ay, ¿por qué? Y todo. ¿Por qué? Porque eran seres humanos como nosotros. Realmente no eran santos. Y como dice también un refrán, el santo también tiene un pasado, ¿no? Porque también todos los santos, si nos adentramos más en su historia, a lo mejor también de jovencitos no eran tan santos, solo que después se volvieron santos. Y por eso dice, ¿no? También un pecador tiene un futuro. Ya depende, ¿no? De cada quien cómo se redima. Pero entonces en este momento, si los equiparan a los santos, los hacen como tan perfectos y se hacen estas estatuas de bronce con las cuales a veces el problema es que las personas no se pueden identificar, porque si vemos como nosotros como personas pues somos imperfectos, ¿no? Como tenemos nuestros errores, a lo mejor no seríamos tan valientes, ¿no? Como esa figura que está ahí, pero cuando nos enteramos que ellos también tuvieron sus temores, que también tuvieron sus errores y que fueron tan humanos como nosotros, ya decimos, bueno, pues es que compartimos esa humanidad, ¿no? Y que sí es posible, pues estar en ese pedacito de la historia, aunque seamos imperfectos. Y es el caso, por ejemplo, pues aquí de Juárez y su esposa Margarita Maza, que ella también fue un pilar muy importante para mantener esa familia. Incluso también ella le daba a veces consejos políticos a su esposo, y eso pocos lo sabemos. Nos hemos enterado por las cartas de ellos, que muchas veces sí le decían, Benito, pues yo considero, por ejemplo, que tal amigo o alguien en quien tú confías mucho
pues mira, ha hecho estas cosas, no deberías de confiar tanto, cuídate de él, porque en ese momento sí había muchas traiciones, bueno, no solo en ese momento, ¿verdad? Vemos que eso en la política sí pasa, ¿no? Pero bueno, ella se daba como cuenta y decía, bueno, es que mira, hay que tener cuidado. Entonces a ella también lo que le pasó y lo que les comentaba es que varios de sus hijos mueren cuando son muy pequeños. Ahí, por ejemplo, tenemos uno de un niño que muchas veces se confunde, ¿no? Se confunde con ellos, pero es otro Maza y dice José Maza. Pero él realmente pues era otro. Pero sus hijos sí estuvieron aquí en esos nichos, algunos ya no tienen nombre, y después ya posteriormente se le va a pasar aquí. Entonces aquí ya tenemos a la familia Juárez Maza, porque está tanto ella como Benito Juárez como sus hijos. Pero en la representación que les comento, pues sí, hay un momento en que la actriz dice, mis hijos que están primero aquí, ¿no? Entonces, no, en ese momento, a ver, a mí me hace llorar esa actriz porque, digo, ese dolor, ¿no? De haber perdido a los hijos en un contexto de guerra, en un contexto de que, aparte ella, pues se había tenido que ir a Estados Unidos y ahí hacía mucho frío, entonces allí es donde mueren y tardan mucho tiempo en poder regresarlos porque pues era difícil, ¿no? Traerse, pues en ese momento los cuerpecitos y todo, ya posteriormente sí se hace, pero pues en ese momento imagínense andar hasta cargando pues tanto vivos como muertos en otro país y pues todas las dificultades que ella vive, ¿no? Y que otras mujeres también viven, no solamente pues de esta parte liberal, sino también de la conservadora, que ahorita también les vamos a pasar a comentar en otra tumba que está por allá de otras mujeres que también sufrieron parte de las consecuencias, ¿no? De estas guerras. Pero ahorita vamos a comentar acerca de alguien pues que le tocó también eso, pero en cuanto a un romance. Entonces vamos hacia allá, vamos a platicarles de esta otra mujer. Fue exhumada ella, y bueno, actualmente sí está con su esposo, pero ¿de quién creen que era esposa? ¿Quién? Rafaela Padilla. Una pista. Rafaela Padilla, su esposo, fue muy famoso general en una guerra contra los franceses. Exacto. Y aquí tenemos a su marido. Exacto. Entonces era Zaragoza, Rafaela Padilla de Zaragoza. Y entonces ella también estaba enterrada pues en una de estas de estos nichos que después pues es retirada, pero en su momento, bueno, pues como les comentaba, sí les vamos a contar acerca de este romance que tuvieron ellos. Y es porque Ignacio Zaragoza, bueno, él también era muy joven, murió muy joven, él muere a los 33 años, ahora sí que la edad de Jesucristo, porque pues sí, ¿no? Sí. Y fíjense, él también fue amigo de Leandro Valle, porque los dos eran liberales y estuvieron juntos en la Guerra de Reforma. Entonces, muchos nos acordamos más de Ignacio Zaragoza en la labor contra los franceses, pero poco nos acordamos de que también estuvo desde la Guerra de Reforma y que de hecho la última batalla que ganan los liberales, la batalla de Calpulalpan, ahí utilizaron estrategias que pues el general en jefe les pidió que guiaran precisamente a Zaragoza y a Valle, porque ellos eran muy buenos en eso. Entonces, gracias a las estrategias de ellos dos, pues es que ganan ahí en la batalla de Calpulalpan. Entonces era un militar muy brillante y ahí estaba más chavito, ¿no? Todavía. Sí. Y en ese tiempo, pues él tenía un amigo, también más o menos de su edad, y que en una ocasión va a la casa del amigo, ¿no? Y ve una foto, así, una chava muy bonita y todo, así, dice, ay, dice, ¿esta chava quién es, no? Y pues era Rafaela Padilla. En ese entonces de 20 años, él tenía 27. En ese tiempo, hasta eso que no era mucho, a lo mejor ahorita sí decimos, ay, 7 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero en ese tiempo no era tanto. Por lo general luego ya era hasta de 20 años, ¿no? Así como hasta más. Exacto, era así como 40 y 20, como decía José, ¿sí? Entonces ya era, exacto, luego decía, no, se está quedando, exacto, porque se casaban antes de los 20, ¿no? Ya sí. Para los 20 sí ya, pero decía, pero es que está muy bonito, no, pues es mi hermana, trátala bien, pórtate bien. Pero sí, sí se da como que pues esta autorización del hermano, porque aparte ella ya no tenía papá, entonces el hermano fungía así como pues, no,
Y él dice, bueno, pues sí, mis intenciones son serias, le voy a pedir la mano pues a tu mamá, ¿no? Y bueno, pues a mí también, porque soy el hermano mayor, bueno, está bien. Entonces ya hace eso, pero por las batallas que libró precisamente en la guerra de Reforma, y todavía no estaba después de la intervención francesa, pues él se tenía que ausentar, era su deber, ni modo. Entonces sí hace que se casen con ella, pero en ese momento se usaban unos papeles que decía se casan por poder, o sea, él autorizaba que fuera otra persona así como en su representación, y es el hermano de Ignacio, sí. Miguel Zaragoza. Entonces él es el que lo representa, y pues ella ya está así como llore y llore porque dice que estaba esperando a mi novio, ¿no? Pero pues no puede venir, y dice pues ni modo, ¿no? Estas cosas sucedían, ¿no? A menudo, y pues les digo, otra consecuencia más de la guerra, y otra cosa que pues vivían las mujeres en ese momento, pero finalmente pues se casan, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya está esta pareja, tienen un primer hijo, el primer hijo fallece, por lo que ya les comentaba que pues había enfermedades que en ese momento no se podían prevenir, y después tiene otro hijo, ya ese hijo pues sí ya crece hasta grande, ya muere hasta 1927, ya en el siglo XX, pero ella en 1861, ellos salen al teatro, salen a la ópera, y bueno, por eso este es un consejo, cuando haga frío sí tráiganse algo, porque ella se quita el abrigo y dice, bueno, no hace tanto frío, ya en diciembre, y se enferma. Entonces ya no usa el abrigo, pero se agrava y le da pulmonía. Entonces, pues sí, lamentablemente en ese año, en diciembre de 1861, pues es cuando fallece, ¿no? Y pues él se queda viudo muy joven, y después viene la intervención francesa, una actuación muy brillante, pero él también pues muere a los pocos meses, él por fiebre tifoidea, también muy jovencito, ¿no? Entonces pues los dos se van, pero se les reconoce de todas maneras, o sea, tanto a él como general, como a su esposa, que pues les digo, ya no la encontramos aquí, pero también ella va a ser trasladada, porque cuando se llevan primero al general Zaragoza, se lo llevan a Puebla, como ustedes saben, bueno, pues ahí es donde viene esa gloria de su batalla, exacto, de la batalla más famosa, ¿verdad? Porque pues ahora también, yo creo que también debería de ser reconocido, ¿no? Junto al general González Ortega, que fue el que ganó Calpulalpan, pero Leandro y Zaragoza pues hicieron esas estrategias, ¿no? Pero pues por eso está él ahí en Puebla, para reconocimiento de esta batalla tan famosa del 5 de mayo, y posteriormente dicen, bueno, pero ¿por qué su esposa va a seguir aquí? No estaban separados, y ellos antes estaban juntos, porque los dos murieron tan jóvenes, que pues los dos estaban en este panteón, y ya posteriormente pues también ella va a ser trasladada a Puebla. Entonces actualmente pues ya ellos se pueden encontrar, aunque sea después de la muerte, ¿verdad? Pero pues siguen unidos, entonces en ese caso, pues este amor de Zaragoza y Rafaela, eso fue. Y pues bueno, vamos a proseguir pues hacia otra tumba, donde también es una historia pues un tanto dolorosa, pero esta vez pues del lado conservador. Entonces vamos a ver, vamos hacia acá. Ahora entramos a la historia de los conservadores, ¿verdad? Pero pues eso tampoco estuvo exento de este sufrimiento de estas esposas. Y aquí tenemos pues esta prueba, Tomás Mejía, que es uno de los generales que muere junto a Maximiliano de Habsburgo. Mueren Miramón y Mejía junto a Maximiliano. Entonces bueno, pues aquí tenemos en este caso a Mejía, y esta tumba, ¿no? Que nosotros podemos ver que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, esa estrella, que hay varias hipótesis acerca de esta estrella. Una, que puede ser una condecoración militar, así como está, ¿no? Otros han querido ver también en ella como una especie de estrella de David, y dicen, pero ¿cómo si no era judío, verdad? Bueno, el caso es que uno de los amigos de él, que era amigo mutuo entre él y Mariano Escobedo, que bueno, él era amigo de Mariano Escobedo, es que como ven, sí había amistades entre conservadores y liberales. Lo que pasa es que por la guerra, pues eran enemigos en la guerra, pero a veces eran amigos en su vida. Entonces, él y Mariano Escobedo eran amigos, y pues Escobedo no podía ya después liberarlo, ¿no? Cuando estuvieron presos. Sí le dice, bueno, a lo mejor te puedo ayudar, pero nada más a ti, porque pues ni modo que saque a todos, ¿no? Y Tomás Mejía no acepta, porque él decía, no, pues
si no puedes sacar a Maximiliano y a Miramón, pues yo no me voy a ir así como un cobarde, ¿no? Como que valía más para él el honor, entonces no acepta. Pero tenían un amigo mutuo ellos que se apellidaba Jablonski y que él sí era judío. Entonces es por eso que ya cuando Tomás Mejía es fusilado, pues ahí es donde tenemos esta historia de la viuda de Tomás Mejía, Agustina Castro, que pues no tenía manera de enterrarlo. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejar como en pausa a Jablonski para que veamos cuándo interviene, pero ella pues está muy mortificada porque dice, ¿cómo voy a enterrar a mi marido? No tenemos pues este recurso. Y habían embalsamado los cadáveres en ese momento, tanto a Miramón, a Maximiliano y a Mejía, les dieron un embalsamamiento. En ese momento, pues como que se enterraban y ya los embalsamamientos eran más para gente que tuviera un poquito más de dinero, ¿no? Porque eran procedimientos costosos, sí se usaban ciertas sustancias que se tenían que a veces que encargar desde muy lejos y era para preservar pues los cuerpos, ¿no? A Miramón, por ejemplo, le hacen este procedimiento por parte de su familia, entonces queda muy bien, que bueno, esa es otra historia, pero Mejía y Maximiliano lo hacen por parte del gobierno, no tenían los elementos necesarios en ese tiempo y pues la verdad no quedan muy bien. Tenemos fotos de Tomás Mejía, bueno, son fotos un poco, digamos que tiene que tener estómago fuerte para poder verlas, exacto, pero no sensibles, pero él estuvo mucho tiempo afuera de su casa, lo tuvo su esposa, bueno, no precisamente afuera, sino como en la sala de su casa, lo tuvo sentado, porque no podía pues darles cristiana sepultura, y mientras iba reuniendo el dinero, no amigos de ella luego iban y pues le daban algo, ¿no? Porque decían cómo va a estar de esta manera ahí, y bueno, también lo que ya no sabemos si es leyenda o no, pero dicen que ya cuando finalmente sí se hace esta sepultura, pues ya estaba como el cuerpo pues muy acostumbrado de estar sentado, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Entonces casi pues sentadito tuvo que quedar de alguna manera. Y ahí es donde interviene Jablonski, porque ahí hay varias hipótesis. Algunos dicen, Benito Juárez se conmovió y fue como el que dijo, vamos a pagar, ¿no? Pero después le hicieron una entrevista a la viuda y fue Ángel Pola, el mismo que entrevistó a la mamá de Leandro, y que ella dijo que no, que pues ella nunca lo hubiera aceptado eso, porque ella decía de su enemigo, y que además estaba aquí cerquita, ¿no? Estaba aquí Juárez, pero bueno, en ese momento todavía Juárez no estaba, pero ya finalmente sí quedaron vestidos, y dice ella, no, nunca lo hubiera aceptado. Sin embargo, sí, lo que se cuenta es que Juárez lo que hace es abrir este espacio en este panteón, que ya era un panteón civil, y pues dar las gestiones necesarias. Y parte del dinero, tanto ella lo reunió con sus amigos, que pues sí estuvieron ahí cooperando, como también Jablonski por parte de Mariano Escobedo, porque también ella no quiso aceptar de Mariano Escobedo, porque decía, si él hubiera querido ayudar, lo hubiera ayudado de otra manera. O sea, él sabía que mi marido no iba a oír como un cobarde, ¿no? Que hubiera hecho otro tipo de gestiones para que se le diera, no sé, un indulto o algo así, ¿no? Pero bueno, es que Escobedo tampoco podía hacer gran cosa, ya eran leyes, como les comentaba ya, pues muy duras, ¿no? Ni Mariano Riva Palacio, siendo tan buen abogado, lo pudo impedir, entonces pues él tampoco podía ya hacer eso, pero aparte porque tenían una deuda de amistad, ellos, tanto Mejía como Escobedo, habían peleado contra la intervención norteamericana en el norte, y entonces cuando eso había pasado, pues se habían hecho amigos, y después en la guerra de Reforma había caído preso Mariano Escobedo. Y, exacto, porque pues él recordaba que habían luchado juntos alguna vez contra el enemigo extranjero y dijo, bueno, pues le dio dinero, hizo que se escapara y bueno, pues lo mismo quería hacer Escobedo por él, pero aquí ya era así como que más grave porque ya estaba la sentencia de fusilamiento, ¿no? Entonces por eso decía la esposa, él no iba a aceptar eso, porque al escapar iba a quedar como un cobarde y le importaba más su honor, ¿no? Y bueno, pues estaba en desacuerdo, entonces probablemente por eso, por medio de Jablonski, pues a lo mejor sí le llegaron a dar algo, ¿no? Y eso es algo que todavía se está investigando porque a veces pensamos que la historia pues ya, o sea, como ya pasó, dicen ya es así, ¿no? Ya no se puede interpretar de otro modo, pero se van descubriendo nuevos testimonios, nuevos documentos y todo eso pues nos va dando a saber más cosas, ¿no? Entonces nunca se termina de investigar y esto probablemente por eso lo manejo pues como unas hipótesis, ¿no? Que pueda ser que por eso tenía
esa estrella, pero bueno, pues hay varios motivos posibles. Tiene la T de Tomás Mejía, ¿no? Algunos han querido ver en ella como si fuera Traidor Mejía. Yo personalmente pienso que no. Yo digo que sí es de Tomás, pero algunos decían es que Traidor, con perdón de Mejía, porque ahorita también les cuento otra cosa aquí de él. Pero bueno, y otros dicen, ese que está ahí es un yugo, este circulito, porque es el yugo como que decían del castigo que había tenido, ¿no? Entonces, que hayan hecho la tumba, pero y que le habían abierto el espacio, pero después de la muerte pues no estaba así como que estaba señalada. Sí, ¿no? Tenía esta cuestión, pero les digo, son como hipótesis, ¿no? De lo que también pensaban las personas, y hace falta más pues investigar al respecto, pero pues en este caso la esposa a la que entrevistan es todo esto lo que cuenta, y finalmente, bueno, pues ella también queda ayuda de esa manera, ¿no? Cuando va a hacer el fusilamiento, ella quiere estar ahí, pero acababa casi de tener a su hijo, de dar a luz a su hijo, tenía pocos días. Dice, no señora, ¿cómo cree? No se puede ir ahí a ver el fusilamiento. Y hasta la tiran, porque forcejean con ella los soldados y la tiran. Y entonces ella dice, no, pues yo de todas maneras voy a ir, así como estaba casi recién aliviada, les digo, algunos días, corre y corre, entonces ya no se va en un transporte, porque pues la tiran, de que ella se creía en el mismo carruaje. Llega ahí, y sí presencia el fusilamiento, porque pues era su esposa, ¿no? Entonces ella quería estar ahí. Entonces esta desesperación de ella, y que muchos sí la alcanzan a ver, que dicen que habían puesto los pelotones de fusilamiento, pero aparte después de ellos estaba una fila de soldados para que no se acercara tanto la gente, y ya hasta después estaba la gente, y eso que habían hecho el fusilamiento muy temprano para que no fueran tantos, ¿no? Pero sí estaban haciendo como una valla, y ella atrás de la valla, corriendo así como de un lado a otro, es lo que dicen ahí los testigos, tratando pues como que de ver, ¿no? O sea, los últimos momentos, ¿no? De su esposo, pero finalmente pues ya no consigue, ¿no? Más que muy difícilmente pues ver a su esposo. Y bueno, pues también les habla que con perdón de Mejía, porque uno de sus enemigos, que bueno, pues él era liberal y todo, al pasar por esta tumba, Justo Sierra, que era amigo de Juárez, de hecho, Justo Sierra escribe en uno de sus libros, cada vez que vengamos pues a la tumba de Tomás Mejía, debemos de saludarla con respeto. Decía, no importa si eres liberal, si eres conservador, porque fue un valiente, ¿no? Entonces cada vez que vengo, pues ahora sí que respeto a Mejía, porque aunque haya sido un enemigo pues de ellos, él consideraba pues esta valentía, ¿no? Que había tenido, entonces por eso pues se le considera. Ahora, hay otra hipótesis también, que dicen que durante la Revolución Mexicana, como todo era un caos, cuando entran los revolucionarios, que probablemente los familiares de Mejía hayan venido aquí y se lo hayan llevado a otro lado, entonces es lo que no se sabe, o que probablemente todavía esté aquí. Entonces les digo, hay muchas cosas que hay que investigar, pero para eso pues sí se necesitaría autorización, ¿no? No se puede ver realmente. Y hubo otra cuestión también, a Maximiliano y a él los embalsama el doctor Licea, y él, al tener que no tener todos los elementos necesarios, que eran como inyecciones para embalsamar los cuerpos, tiene que hacer una especie de combinación entre un embalsamamiento de ese momento, como era el más avanzado, y un embalsamamiento egipcio, donde se les quitaban ciertos órganos. Les tienen que quitar pues el corazón. De hecho, a Miramón también hacen eso, ¿no? Y tiempo después van a visitar a la casa de Mejía, y ahí tenía un corazón en un frasco, porque él además intentó vender algunas cosas de Maximiliano, ¿no? Incluso pues cabello, ¿no? Ropa, parte del cuerpo, o sea, los ojos pues sí se les tenía que quitar, porque pues era lo primerito que ya se pierde, ¿no? Y bueno, pues a Maximiliano sí le ponen como ojitos de vidrio, exacto, y pues a Mejía pues ya ni le ponen eso, ya estaba así, pues nada más cerraditos, ¿no? Y así. Pero cuando van a ver esto, que Licea tenía un corazón en un frasco, si le dicen, bueno, ¿y de quién es ese corazón? Ella, pues de Mejía, ¿no? ¿Y por qué lo tiene? ¿No? Entiérrelo junto con, y pues ya vienen y lo entierran, ¿no? Así.
Pero bueno, eso ya es una hipótesis personal. Siempre me he preguntado por qué tenía eso, por qué se había quedado con ciertos órganos y cosas de Maximiliano, porque intentaba venderlos. Entonces, cuando se llevan el cadáver de Maximiliano a Viena, ya las cosas que tenía, dice él, ya se las pusimos. Ya le volvimos a poner su corazoncito, todo lo que le quitamos se lo volvimos a poner en el segundo embalsamamiento, porque Maximiliano tiene 2 embalsamamientos, porque el primero, les digo, no quedó tan bien. Y él dijo eso. Yo digo, como hipótesis, ¿qué tal si eso no se lo puso? ¿Qué tal si fuera el corazón que tenemos aquí? Puede ser, pero es como una aventuranza. Entonces, no sé, a mí me queda como esa duda, ¿no? En la historia, de que por qué tenía eso. Y si no, pues quiere decir que pues es de Tomás Mejía, ¿no? Y que también no sabemos si realmente se lo hayan llevado sus familiares, pero pues aquí lo tenemos. Pues esta tumba que, como decía Justo Sierra, pues ahora sí que hay que respetar, ¿no? Pues la memoria de él. Entonces ahora vamos a aquí, pues precisamente en esta tumba vecina. Aquí. José Gil de Partiarroyo fue el tío de Concha Lombardo, la esposa de Miguel Miramón. Entonces aquí de nuevo vemos cómo se mezclaban pues estas ideologías, porque José Gil de Partiarroyo era general de brigada, así como podemos ver, pero era del lado liberal, del lado de Benito Juárez. Él era más amigo de Juárez. Y entonces, al ser sobrino de Concha Lombardo, pues imagínense, ahí estaban mezclados ya conservadores con liberales, porque ella estaba casada con un general conservador. Entonces cuando se casa, sí, él le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Mucha de la familia de ella se enoja. Algunos ya no quieren ni hablarle, porque dicen, ¿cómo te casas con un conservador si nosotros somos liberales? Y ella todavía tenía así como ese conflicto entre la parte de la familia de ella que era liberal. Incluso la mamá de ella se casó en segundas nupcias con un liberal. Entonces ella sí decía, híjole, ¿qué voy a hacer, no? Pero finalmente ella también trataba a veces de ser mediadora entre su esposo y su familia liberal. 2 veces cayeron presos, pues familiares de ella, un poco lejanos, pero en manos de su marido, que era conservador. Y si ella le había dicho en una ocasión, ¿qué vas a hacer si alguno de mi familia pues llega a caer prisionero, ¿no? En las batallas que tú ganes. Y él decía, bueno, pues vamos a tener que hacer la ley, ¿no? Sí, ¿no? Pues los fusilaban. Y le decía ella, pues no, yo me voy a enojar mucho, ¿cómo? Si es mi familia. Pero es la ley, no, finalmente cuando esto sucedió, la verdad pues sí les dio el indulto, ¿no? Miramón dijo, bueno, pues es que es familia de mi esposa, no puede suceder esto, sí les dio el indulto. Pero bueno, pues aquí por eso tenemos a José Gil de Partiarroyo, y que de hecho parte de la familia de ella también fue en parte responsable de que ellos se hubieran conocido, porque antes de que empezara la guerra de Reforma y todo eso, estaban haciendo ellos unos ejercicios militares ahí en el castillo de Chapultepec. Él ya era de los cadetes de grados más superiores, pero todavía era cadete, tenía unos 20 años. Y entonces en una ocasión el tío, porque él trabajaba ahí, dice, bueno, pues vamos a invitar a mis sobrinas, ¿no? Para que vean estos ejercicios militares. Y ahí es donde lo conoce, y ahí a él le llama la atención, ¿no? Ya después empieza a visitarla con su amigo, y bueno, pues empieza a pretenderla. Pero también le va a contar este tío a su sobrina pues la historia de los niños héroes, ¿no? Y de que Miramón también había participado ahí. Dice, bueno, pues él no murió, pero pues sí fue herido, ¿no? En una mejilla en ese momento. Dice, muy valiente, ¿no? Entonces, como que también tuvieron su responsabilidad, ¿no? De que se conocieran, de que se enamoraran, y bueno, pues después todo lo que sucedió. Pero pues finalmente aquí, como vemos en este panteón, que sí estamos pues conviviendo liberales con conservadores, hombres y mujeres, y bueno, pues no sabemos qué platicarán en las noches, ¿verdad? Estos ex enemigos a lo mejor ya hasta se pusieron de acuerdo, ¿no? Puede ser. Pues de conciliar. Otra historia también de Concha Lombardo es de que cuando Juárez pues ya ven pues es vecinito, ¿no? Iba a ser vecino, bueno, lo fue de Tomás Mejía, de Miguel Miramón, que está allá la tumba en la entrada, que bueno, no se las mostré, pero es la que está en medio de este primer patio. Entonces, pues muchos dicen eso, es que ella le pues trasladó a su marido por esa situación, ¿no? Se lo lleva a Puebla.
pero en realidad ya había habido 2 veces que abren la tumba de Miguel Miramón. La primera ocasión fue porque ese patio estaba como encharcándose, entonces estaba como trasminándose el agua ahí en la tumba, entonces dicen, no, pues arreglen esta situación, ¿no? Sacan pues el cuerpo y en ese momento ven que estaba muy bien el cuerpo, porque a él sí le habían traído esos elementos necesarios, había sido un embalsamamiento privado, ¿no? Muy bien, lo vuelven a poner, pero en el momento como de abrirlo, algo sucedió, tal vez le entró el airecito, algo le pasó ahí, y ya la segunda vez que ya dice, ya no, ahora sí me lo voy a llevar allá a Puebla, pues ya vuelven a hacer este mismo procedimiento. Había dicho ella que fuera algo privado, que no vinieran así como de la prensa, ¿no? Ni que se tomaran fotografías, pero van algunos que dicen, bueno, está bien, no tomamos fotografías, pero hacemos dibujo, ¿no? Porque pues sí, y vinieron la primera vez y la segunda vez, entonces la segunda vez hicieron, bueno, pues un dibujo, y eso pues finalmente sí se va a publicar en el Universal, esa crónica, ¿no? Porque la señora no nos dejó tomar fotos, pero dibujo sí. Y si ya ven que ahí sí ya se había deteriorado, ya pues, tratan como de moverlos como que se les zafa una pierna, porque pues sí ya no estaba lo mismo, ¿no? Había perdido pelito, así ya no era el mismo, ¿no? Y ella dice, pues yo no saquen eso, no, pues sí lo sacan dibujos ahí en la prensa, pero ya se lo lleva ella, porque dice, no va a estar así como conviviendo con su enemigo, ¿verdad? Entonces ahí sí como que dura un poco esa enemistad. Sí, pero entre los vivos. No creo que debían estar juntos en la eternidad y por eso es que decide llevárselo. Sí, mejor, dice, no vaya a convencerlo post-mortem de ideas liberales, si aquí pues ya. O viceversa. Sí, ya, o viceversa también, dice, mejor, pues ya, cada quien, ¿verdad? Entonces, pues ahora está en Puebla. Pero bueno, pues ahora vamos hacia otra tumba. Murió el día 24 de junio, el día de San Juan, por cierto, de 1850, fue cuando hubo una epidemia de cólera en la Ciudad de México, y que también pues se abrió este panteón para que muchos pudieran ser enterrados, porque pues había tantos muertos en la ciudad que muchos sí dieron autorización, ¿no? Y dice aquí, llegaba ya al altar, feliz esposa, aquí le hirió la muerte, aquí reposa. Entonces es otra de esas historias que se quedan en un romance trunco, porque ahorita les vamos a contar, y aparte muy joven ella. Por eso si ven en esta parte de arriba, está como una pirámide, pero está como trozada, ¿no? Y eso es porque representa la vida de ella, de que, bueno, pues su vida como que se truncó, era muy joven, por eso dice joven esposa, estaba comprometida con José María Lafragua, pero ellos pues ya habían tenido pues muchas dificultades para llegar a este matrimonio, porque al principio pues él se enamora de ella, pero ella ya tenía un pretendiente. Entonces ella estaba pues más a favor de Lafragua, de hacerle caso a él, pero este pretendiente que tenía ella pues empezó como a decir, es que ¿sabes qué? Estoy enfermo, tú me tienes que hacer caso, como que pues sí, la chantajeaba con ello, ¿no? Entonces decía, bueno, pues ya aceptó eso por compromiso, pero ella siempre daba largas para pues casarse porque ella no lo quería, a quien quería Lafragua, ¿no? Y finalmente pues este pretendiente que tenía en realidad no es que estuviera enfermo, era nada más como un chantaje, ¿no? En realidad ella es la que se muere primero, ¿no? El otro queda vivo, pero finalmente ya como esa situación había durado mucho tiempo, sí le dicen ya los papás de ella, ¿realmente quieres a él? Porque siempre estás como dando vueltas y dice, pues es que no, o sea, solamente lo acepté porque decía que estaba enfermo, por esta presión. Yo a quien quiero es a José María, ¿no? A Lafragua. Bueno, pues ya, está bien, sé feliz, vamos a hacer el matrimonio con él, ¿no? Ya no va a ser esta situación. Y ya cuando quedan por fin de que ya se iba a casar con el hombre que ella quería realmente, y él y todo, pues viene la epidemia de cólera de 1850. Y pues lamentablemente, pues ella enferma de eso, y pues muere antes de que se casen, ¿no? Así como pasó allá con Leandro Valle y su esposa, que pues la deja viuda, ¿no? Antes pues deja viudo a José María Lafragua antes de que se pudieran casar. Y cosa curiosa, él ya jamás se casa. Él dice ya, era ella, nadie más, ¿no?
Y es por eso que le manda a hacer esta tumba. Y si ven, pues es el mármol de Carrara, y bueno, pues esta escultura, y dice, y después a mí me traen aquí también. Y entonces ahí también está José María Lafragua, porque pues están juntos, aunque sea después de la muerte. Ya en vida no se, y en vida no se pudo, pues aunque sea mucho después, y él guardando la memoria, ¿no? Guardando pues ese amor que le tuvo, y finalmente pues esto es lo que sucede. Y pues aquí concluimos pues estas historias de algunas mujeres que están pues aquí en este panteón, que habitan después de la muerte, y que ustedes pues las pueden venir a visitar y conservar pues la memoria, ¿no? De estos personajes. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Le agradecemos mucho a la maestra Diana por siempre sus recorridos son muy interesantes. Igual la tenemos a ella de regular en el museo. Estén pendientes de nuestras redes para ver cuándo ella regresa. Y nada más recordando sobre los eventos que tenemos nosotros en marzo, también ahorita me acaban de preguntar. El siguiente sábado 7 de marzo a la 1 de la tarde tenemos el recorrido Mujeres Ilustres a cargo de la actriz Nelly López, que ella da vida a Dolores Escalante. El sábado 14 a cargo de una servidora tenemos el recorrido sobre Madame Calderón de la Barca, que ella también vivió aquí en la Ciudad de México y fue de hecho vecina de la colonia Guerrero. Entonces vamos a hablar un poco de las crónicas del siglo XIX. El sábado 21 a las 5:30 de la tarde tenemos Las Viudas del Imperio, que vamos a hablar acerca de Concepción Lombardo, vamos a hablar de Agustina Castro y de la mismísima Carlota. También paréntesis, Noche de Museos, nos toca el 25 de marzo, el miércoles 25 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener también una tertulia literaria con poesía femenina del siglo XIX. Ese es el miércoles 25 a las 6 de la tarde, y terminamos con el sábado 28 de marzo con un monólogo de Margarita Maza de Juárez. Entonces no estoy segura si va a estar Alexandra, pero va a venir alguien de la compañía que estás mencionando. Sí. Entonces pues les pedimos estar al pendiente de las redes sociales, sobre todo de Facebook e Instagram, Museo Panteón San Fernando, y pues esperemos verles este mes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.